Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los que nos siguen a través de esta transmisión por Zoom y también a aquellas personas que se han conectado vía Facebook Live. Es un gusto para mí, como director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, dar un inicio a este seminario titulado El gobierno de Carlos Alvarado Quesada y la contrarrevolución neoliberal en Costa Rica. Este es un seminario pensado por mi colega Iván Molina Jiménez y por mi persona, planificado hace ya varios meses y se basa, a pesar de las acusaciones políticas que ha tenido el título en los últimos días, se basa en una verdadera preocupación con respecto al rumbo que ha tomado Costa Rica con fuerza y a una velocidad abismante en los últimos 3 años, que coinciden con el gobierno de don Carlos Alvarado Quesada. Esta preocupación nos llevó a plantear la idea de desarrollar en este último año de gobierno un seminario que pusiera preguntas, tesis, hipótesis, planteamientos en el tapete para que estas preguntas y discusiones tengan una amplificación también nacional. Nos preocupan muchísimo las elecciones del próximo año y lo que de esas elecciones vaya a salir. Y realmente en estos momentos el país se encuentra prácticamente no solo inundado por la pandemia por COVID-19, sino que el mismo país es un enfermo quizás para algunos ya conectado también a tubos. Esta motivación entonces hizo que desde una perspectiva crítica, analítica, vinculada con las ciencias sociales, se planteara la promoción de este seminario. Esta tarde la asistente del Center for Advanced Latin American Studies, Ismayaira Guillén, se encargará de moderar las participaciones. Las personas que quieran hacer preguntas y comentarios lo pueden hacer por el chat. Hemos decidido cerrar micrófonos y también la opción de video debido a ataques que hemos tenido en otros eventos en el pasado a través de esta transmisión. Adelante, Isma. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los participantes por su tiempo. En esta primera intervención vamos a presentarles al profesor Iván Molina. Él es catedrático de la Escuela de Historia e investigador del Centro de Investigaciones en Identidad y Cultura Latinoamericana, el CICLA, de la Universidad de Costa Rica. Entre sus últimos libros figuran La educación en Costa Rica de la época colonial al presente y Príncipes de las remotidades, Carlos Luis Fallas y los escritores proletarios costarricenses del siglo XX. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia Aquileo Echeverría en 1991, con el Premio Cleto González Víquez de 1992, con el Premio Áncora en 1992, con el Premio al Investigador del Área de las Ciencias Sociales en el 2015 y con el Premio Luis Ferrero a la Investigación Cultural en el 2016. Le cedo la palabra a Iván Molina. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayaira. Yo quiero empezar por agradecer a todas las personas que nos acompañan y especialmente a los suicidas y las suicidas que aceptaron participar en esta actividad. Si gana el PAC otra vez en el 2022, pues no deberíamos esperar que nos llamen a formar parte del nuevo gobierno. Yo quisiera empezar señalando que cualquier consideración en relación con el gobierno de Carlos Alvarado
debería partir de una perspectiva histórica para entender realmente qué es lo que significa e implica esta administración. Y yo quisiera hacer eso señalando que en la historia costarricense nosotros podemos identificar dos administraciones que han sido revolucionariamente reformistas. La primera de ellas fue, por supuesto, la de don Bernardo Soto, 1885-1889, que puso en práctica las reformas liberales. Esta administración de Soto tuvo como marco preparatorio la dictadura de Tomás Guardia, en la cual la administración directa del Estado fue sustraída de las grandes familias cafetaleras, del control de las grandes familias cafetaleras, y además fue el marco en el cual se prepararon una serie de cuadros profesionales, sobre todo abogados, que son los que van a llevar adelante las reformas liberales en el periodo de Soto. Estas reformas tuvieron un impacto profundo en Costa Rica y su influencia se proyecta hasta el presente. Fueron reformas en distintos ámbitos. Sin embargo, la conflictividad en torno a esa reforma básicamente se concentró en torno a la reforma del sistema educativo, que no solamente lo secularizaba y lo organizaba en grados, sino que además sustraía de ese sistema la influencia que tenían las municipalidades y la Iglesia Católica. Como es bien sabido, la oposición a la reforma termina culminando en un levantamiento popular, el de 1889, que obliga a Soto a renunciar y posibilita que un nuevo grupo liderado por Rodríguez y Rafael Iglesias, José Joaquín Rodríguez y Rafael Iglesias, asuma el poder. Es interesante que este nuevo grupo, si bien mediatiza la reforma educativa, realmente no elimina las reformas liberales, y más bien en lo que podríamos llamar la secuela de la reforma liberal, lo que hace es que la radicaliza un poco. La radicaliza al prohibir el asentamiento de comunidades religiosas en Costa Rica y sobre todo al prohibir el uso de la religión como instrumento en la política electoral, algo que lamentablemente en el presente pues se nos ha perdido. La segunda administración revolucionariamente reformista fue la de Rafael Ángel Calderón Guardia, que también en un periodo muy corto, de apenas 3 años, llevó a cabo las reformas sociales. Este es un hecho, pues mucho más, un proceso mucho más conocido, así que no me voy a detener demasiado en él. Solamente voy a enfatizar que el marco previo de esta reforma de Calderón, del gobierno de Calderón Guardia, estuvo constituida por el proceso creciente de organización de las clases trabajadoras que inicia después de la caída de la dictadura de los Tinoco en 1919, y sobre todo el contexto de la crisis mundial de 1930, donde los comunistas empiezan a utilizar la denuncia sistemática de la pobreza, el desempleo y la desigualdad como instrumento electoral. Frente a este desafío, es entonces que el gobierno de Calderón Guardia plantea la reforma social como un intento de neutralizar a los comunistas al llevar a la práctica, en buena parte, el programa mínimo
que los comunistas habían planteado. Como sabemos, al final esto termina complicándose porque la reforma social lleva a una división del Partido Republicano Nacional, el partido gobernante, y Calderón Guardia termina aliándose con los comunistas y enfrentándose a sus antiguos partidarios del Republicano Nacional. Todo este proceso de reforma termina al final en una guerra civil en 1948, y en lo que sería la secuela de la reforma, la Junta Fundadora de la Segunda República, liderada por José Figueres, en vez de derogar la reforma, como algunos creían que iba a pasar, lo que hizo fue radicalizarla en un sentido económico al nacionalizar la banca, establecer el impuesto del 10% a los grandes capitales y impulsar lo que serían una serie de reformas que culminaron en la Constitución de 1949. Dentro de esas reformas, uno de los cambios fundamentales fue el nuevo sistema de instituciones autónomas. Frente a estos dos gobiernos revolucionariamente reformistas, nosotros tenemos ahora el gobierno de Carlos Alvarado como un gobierno que es contrarrevolucionariamente reformista. Y la razón para llamarlo en este sentido tiene que ver con el hecho de que este gobierno ha logrado lo que no lograron antes otros gobiernos neoliberales, que es pasar a un neoliberalismo de línea dura. Esto lo podemos ver no solamente en términos de la reforma del 2018, la reforma fiscal del 2018, que es una reforma esencialmente regresiva, sino también en la reforma del 2020 contra los sindicatos y contra la participación en las protestas sociales, y en los proyectos actualmente en curso, como la ley del empleo público. Aquí habría que señalar que no se trata únicamente de una regresividad fiscal o institucional, sino que a través de mecanismos como la regla fiscal y la reforma que ahora se plantea en torno al empleo público, lo que se pretende es básicamente destruir ese régimen de instituciones autónomas que se establece a partir de la Constitución de 1949. Es decir, lo que este gobierno está tratando de hacer es de sobrepasar la Constitución sin reformarla a través de estos cambios legislativos. Nosotros en este momento no sabemos cómo va a terminar este gobierno, ni hasta dónde va a poder llegar en términos de los cambios institucionales que va a poder hacer, ni si estos cambios van a ser después mediatizados en un nuevo gobierno o por decisiones de la Sala Constitucional. Todo esto no lo sabemos, pero lo que sí tenemos muy claro es que lo que ha hecho hasta ahora realmente lo coloca como merecedor de este calificativo en términos de ser un gobierno contrarrevolucionariamente reformista. Yo quisiera ahora considerar cuáles han sido las condiciones que han facilitado el ascenso de este gobierno y que se desarrollara en la forma en cómo lo ha hecho. Aquí yo pienso que es importante considerar un marco previo que tendría, digamos, dos dimensiones. Una dimensión de mediano plazo y otra de más corto plazo.
La dimensión de mediano plazo es una dimensión que yo ubicaría temporalmente entre la década de 1980 y la administración de Óscar Arias. En este periodo hay varios intentos de parte de los grupos neoliberales de pasar hacia un neoliberalismo de línea dura. Me parece que el primer intento claro en ese sentido ocurre en los primeros 2 años de la administración de Rafael Ángel Calderón Fournier, 1990-1992, pero rápidamente este intento es desbaratado no solamente por la oposición política de Liberación Nacional, sino también por las masivas protestas sociales, particularmente de las universidades públicas, y de esa manera se neutraliza rápidamente este intento. Un segundo intento va a ser, por supuesto, el que emprende José María Figueres Olsen con el pacto Figueres-Calderón para pasar a un neoliberalismo de línea dura, y este intento va a ser de nuevo desbaratado por la protesta social, en este caso particularmente la de los maestros y maestras que se movilizaron decisivamente contra esto. Y finalmente, una tercera experiencia va a ser la del convoyce durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, que termina en las grandes movilizaciones populares del año 2000. En el caso del contexto de corto plazo, aquí yo señalo, digamos, la importancia del periodo de Óscar Arias, porque precisamente como resultado de el desgaste que estos intentos de pasar hacia un neoliberalismo de línea dura provocan en los partidos políticos, se abren espacios en el mercado electoral para la fundación de nuevos partidos, uno de ellos, el Partido Acción Ciudadana, que se crea en el año 2000. El PAC casi logra ganar la elección del año 2006 en el marco de la gran oposición popular al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y es entonces en ese contexto que Liberación Nacional, que derrota al PAC en esas elecciones, hace un intento por reconstruir sus bases electorales y sus antiguas alianzas con los empleados públicos a partir de un incremento en la inversión social que crece casi 6 puntos del Producto Interno Bruto entre el 2006 y el 2010. Y además, mediante una serie de beneficios adicionales para los empleados públicos. Todo esto lo hace Liberación en un contexto en el cual, como resultado precisamente de la aprobación del TLC, están disminuyendo los impuestos corporativos, y eso entonces es uno de los factores que lleva a un creciente déficit fiscal. Esta situación se torna más apremiante en el segundo gobierno de Liberación Nacional, el de Laura Chinchilla, y sobre todo en el gobierno de Luis Guillermo Solís, que es el primer gobierno del PAC. Frente a la presión de las cámaras empresariales, de sus aliados mediáticos y de diversos sectores políticos para que el gobierno de Luis Guillermo Solís impulse una nueva reforma fiscal,
que iría en el mismo sentido que ya señalé anteriormente, es decir, una reforma más bien dirigida a castigar a las clases trabajadoras y a los sectores medios, dejando sin tocar a los grandes intereses corporativos. La respuesta del gobierno de Luis Guillermo Solís es sorprendente. Es decir, el gobierno de Solís responde a inicios del 2016 indicando que si bien el déficit fiscal es del 5.4%, la evasión fiscal es del 8.2%. Es decir, el gobierno de Luis Guillermo Solís por primera vez coloca desde una perspectiva oficial la problemática de la evasión fiscal en el centro del escenario político. Y ahí nomás, unas semanas después, aparecen las denuncias del semanario Universidad en relación con los papeles de Panamá. Es decir, en este periodo básicamente se le declara la guerra a los grandes empresarios. No es entonces accidental que a partir de este momento inicie una campaña sistemática para demonizar el Estado y demonizar a los empleados públicos. Y es entonces en estas circunstancias en las que parece realmente improbable que el PAC pudiera volver a ganar en las elecciones del 2018, que las principales figuras del PAC manifiestan un claro desinterés por participar en la convención interna del partido, y es aquí entonces en donde se abren espacios para que figuras menores como Welmer Ramos y Carlos Alvarado se postulen como precandidatos presidenciales. Uno podría asumir que Carlos Alvarado realmente no tenía expectativas de ganar la elección presidencial y que su interés al nominarse como precandidato básicamente era para hacer currículum en el PAC en previsión de una futura carrera política. Pero como todos sabemos, la situación resultó de una manera muy diferente una vez que en las elecciones del año 2018, ese pasado lejano de las reformas liberales de finales del siglo XIX volvió a hacerse presente e introdujo la religión como un tema básico de campaña electoral. De esta manera, de una manera puramente accidental, Alvarado logró calificar para el balotaje y en ese marco, como ya una historia conocida, hizo la alianza con el PUCS que permitió que sectores neoliberales de línea dura asumieran posiciones estratégicas en su gobierno, al tiempo que Carlos Alvarado, más que protagonista de su propio gobierno, se convertía simplemente en un espectador. Este es entonces, pienso yo, el origen de este gobierno tan particular que impulsa la reforma fiscal en los términos en que el gobierno de Luis Guillermo Solís nunca quiso hacerlo. Y una vez que la movilización social fracasa en detener esta reforma y es derrotada, principalmente por divisiones internas y la falta de apoyo de diversos sectores, se abre entonces un espacio fundamental para radicalizar en un sentido de neoliberalismo de línea dura las reformas que se proponía hacer el gobierno de Carlos Alvarado. Esta situación ha encontrado un aliado fundamental en la pandemia que ha venido a neutralizar en buena medida la protesta social. ¿Cuál será la secuela del gobierno de Carlos Alvarado? Eso no lo sabemos, obviamente. Pero lo que yo sí podría decir es que
ni en la sociedad civil, ni en el horizonte político se pueden ver en este momento alternativas viables para frenar el proceso que estamos viviendo. En historia uno nunca sabe, como en los partidos políticos, en los partidos de fútbol, las situaciones pueden cambiar al último minuto, pero de momento pareciera que sería más posible que el nuevo gobierno viniera a radicalizar lo que ya ha hecho este gobierno, a que un nuevo gobierno venga a tratar de equilibrar las cosas. Muchas gracias.